Seguimos estudiando la función del hombre, es decir, cómo funcionamos por medio de espíritu, alma y cuerpo. 3 en 1. Y es importante que sabemos la diferencia entre los tres. Cada uno tiene su lugar. El cuerpo siendo el menos, pero todavía tiene su lugar porque todavía operamos en el cuerpo. Pero el espíritu siendo el mayor, porque él es el que hace contacto con Dios. En otras palabras, no somos una religión, somos una relación. Ya no operamos en la carne, ya no operamos en lo que pensamos o queremos, sino que operamos en lo espiritual. Es decir, somos sobrenatural. En lo natural, hay muchas cosas que todavía funcionamos en ellas. En lo natural, todavía tenemos acceso a las cosas de la carne, en lo natural. Pero ya no operamos en lo natural, o no debemos de operar en lo natural, sino que debemos de operar en lo espiritual. En lo espiritual es diferente, muy diferente que lo carnal. El alma que está entre medio de los dos, esa nos sirve para funcionar, para hacer decisiones, siendo que el alma es la mente, la voluntad y las emociones, que es en realidad lo que mueve al humano. Tiene que tener los tres. Si le falta uno, entonces está en problemas. Entonces consideremos esto, que como seres espirituales ya no funcionamos en lo natural. Es decir, cuando Pablo escribió en 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas son las de la carne, hermano. Esas son las cosas viejas. He aquí todas son hechas nuevas. Lo nuevo es todo lo que tiene que ver con Dios. Y todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ver con su espíritu. ¿Okay? Por eso usted nunca va a agradar a Dios en su carne. Nunca. No hay nada en su carne que agrada a Dios. No hay nada en mi carne que agrada a Dios. Entonces, si yo quiero agradar a Dios, yo tengo que operar espiritualmente. ¿Okay? Espiritualmente es operar en lo que Dios dice. El problema es que la mayoría de la gente no escucha la voz de Dios. No es que Dios no está hablando. Él siempre está hablando. Él siempre nos está dando visiones, sueños, relaciones. Él nos está dando siempre continuamente instrucción. Él nos está dando continuamente enseñanza. Él nos está dando continuamente cómo caminar en lo nuevo. Pero para ello tenemos que escuchar la voz de Dios. Ahora, hay gente que dice que Dios ya no habla, que Él hablaba antes, pero ya no habla ahora. Y yo no tengo un Dios que es mudo. Yo no sé si alguno de aquí tiene un Dios que es mudo. Yo no lo tengo. El Dios mío todavía habla. Y habla a diario. Él habla por medio a veces habla por medio de humanos. A veces habla por medio de otras cosas que se presentan. Y es interesante que a veces no nos damos cuenta, por la mayor del tiempo no nos damos cuenta que es Dios el que está hablando.
Porque para escuchar la voz de Because Dios to tenemos que caminar hear en lo God's voice, we espiritual. have to walk in the Tenemos que Spirit. estar conectados We en have el to be Espíritu. connected in the Y Spirit. vamos a leer And esta we're going tarde to read de tonight cómo nos conectamos about nosotros en lo how we espiritual. connect Cómo es spiritually. que Dios How is it that en su God, plan in His plan, puso todo en una forma put en que everything nosotros in a podamos way entrar that en we ello could enter por into medio de la salvación. through salvation? ¿Ok? Vamos a orar primero. Let's pray Padre, en el first. nombre de Jesús, Father, yo in le pido Jesus' que name, usted I dirija ask mis you to palabras, direct my Señor. words, Lord. Padre Santo, que Father usted God, that me unja mis you labios, may anoint Señor, my para lips, hablar su Lord, to palabra. speak your word. Padre Santo, en Father el God, nombre de in the Jesús, name que of usted Jesus, unja that nuestros you may oídos anoint para our ears escuchar, Señor. to hear, Lord. Y Padre Santo, And más que Father, todo, que more nuestro than corazón anything, that esté our heart dispuesto may para be recibir willing to lo que hemos receive escuchado esta tarde, what we Señor. have heard Todo para tonight, honra all y for your gloria honor and suya, glory, en el nombre de in Jesús. Jesus' name. El escritor de Proverbios nos The dice que writer el of Proverbs espíritu tells del us that the hombre spirit es of man lámpara del Señor. is the lamp of the Lord. En Proverbios 20, In Proverbs 27. 20:27. En la regeneración, el Espíritu Santo During the entra time en of el regeneration, the espíritu Holy del Spirit hombre comes y into lo man's aviva spirit and como quickens si it encendiera una as lámpara. though kindling Ese a es el lamp. espíritu This nuevo is the new mencionado spirit en mentioned Ezequiel in 36, Ezekiel 26 y 36:26. 27. Fíjense lo que dice Ezequiel. Look what it says. Os daré I corazón will give nuevo. you a new heart. Todos nosotros que hemos All of us aceptado a Jesús who have tenemos un accepted corazón Jesus nuevo. have a new heart. ¿Para qué es ese corazón And nuevo? what is Para that new funcionar heart en lo for? nuevo. To function in the new. El corazón viejo era el que The old funcionaba heart la carne. was what the flesh worked in. Pero fíjense lo que dice But del look what it corazón says viejo. about the heart. Dice, It says, y daré un corazón "And I nuevo will give you a y new pondré heart espíritu nuevo and put a dentro new de spirit vosotros. inside of you. Y quitaré And quitaré I de vuestra will take carne away el from your corazón flesh de the piedra que heart of antes stone tenías that you had o before, teníamos. or that we had before. ¿eh? Él ha quitado ese He's corazón taken de away that piedra y ha heart of puesto un stone corazón and de put in a carne, heart of flesh. un corazón A heart, nuevo a new heart. en nosotros. Cada In uno us. que ha aceptado a Everyone Jesús who tiene un has corazón accepted nuevo. Jesus has a new Y heart. cada corazón And nuevo every new heart actúa en lo acts espiritual. in the spirit. Es decir, se That somete means a lo it espiritual. submits to the spiritual. ¿Y cómo se somete a lo And how do espiritual? you submit to the Dios spirit? habla a cada God quien. speaks to each person. Y el mayor del tiempo And the Dios le majority of the habla a time, usted para God usted speaks to mismo. you for yourself. ¿Ok? So, entonces, So, si Dios nos habla If y God nosotros speaks to oímos us su and we voz, hear His voice, no hay problema de there is no seguir sus problem in instrucciones. following His instructions. ¿Ok? Okay? Quitaré de I nuestra carne will el take corazón away de from your piedra flesh y os daré the un heart corazón of stone, and I will give nuevo. you a new heart. Dice, daré un corazón de It says, I will carne give y you a heart pondré of flesh dentro and de put inside vosotros of mi you espíritu, fíjese my bien, spirit. y haré que andéis And en I will mis cause you to estatutos. walk in my statutes. No dice que nos va a It doesn't pedir say que that He's andemos going en to sus ask us estatutos. to walk in His statutes. No dice que nos va a It doesn't say sugerir that que He will caminemos en suggest sus that we estatutos. Dice walk que in Él His nos statutes. hará It says that He caminar will en cause sus us to estatutos. walk ¿Cómo in His nos va a hacer statutes. caminar en sus How will He cause estatutos? us to do Con un this? corazón nuevo y un With a espíritu new nuevo heart and a y el new Espíritu spirit Santo de Dios. and the Holy Spirit of God. Porque dice en Romanos Because it says 8, in Romans 16 que el 8:16 Espíritu de Dios y el that the Spirit Espíritu of del God and the hombre Spirit of man se unen para ser join together testigos to que be a somos witness hijos de Dios. that we are the children of God. ¿Ok? Okay? So Dios habla al God corazón de cada uno de Speaks nosotros. to each one of our hearts. Dios habla a mi God corazón speaks para to yo my enseñarle heart lo so que that yo I le can enseño. teach you No what I son teach you. palabras mías, They're not my words. son palabras de They're Él. His words. Yo estudio, claro I que estudio la study, Biblia yes, y I la study leo the Bible y I la read it considero and I y sé que consider es la it and I palabra know de that it's Dios. the word of Y God. pero Dios es el que da el But God is the mensaje. Le one voy a who gives enseñar the algo. message. I'm going to Hay show you veces que something. yo he There's preparado un times sermón when I've prepared a sermon. y cuando me pongo aquí And para when I para come darle up el here to sermón give the que sermon yo that preparé, I prepared, Dios lo cambia God changes it. y me da completamente And algo He gives me diferente. something completely Y different. muchas veces la carne And se many quiere times the resistir porque flesh dice, Señor, yo no tengo says, nada preparado para Lord, lo I que don't tú me have estás anything hablando. I don't have Pero anything Dios prepared dice, for what you're abre la talking boca y about. yo te la llenaré de But He says, palabras. open your mouth and I will fill it with Es todo. words. That's all. Cuando usted vaya a When you testificar, go to no se witness, preocupe qué va a don't worry decir. about what you're going to say. Dios le va a llenar su God boca will para que fill usted your mouth hable. so that you can speak.
Amén. Amen. Ok. Entonces dice, So then it says, yo haré que andéis I en will mis cause you to estatutos y walk in my guardéis mis statutes, and you will preceptos keep y los my pongáis por precepts, obra. and you will put them into work. Es decir, That lo que means Dios está what diciendo, God is hermanos, es saying que Él is nos ha that comprado He con has precio de purchased us sangre, with a price que of ya blood, no somos de that nosotros we don't mismos, belong to que ya no ourselves estamos anymore, that aquí we are para not usar here esta anymore cabeza to y use this decidir qué es head lo que and vamos to a hacer decide what en are we las going to cosas do naturales, in the natural humanas. things, the Usted puede human usar things. esto, You pero can en lo use this, but espiritual it's not spiritual. ni lo intente. Don't even Porque try Dios it, no because habla por God medio de la doesn't cabeza, speak hermanos. through your Dios head. habla por God medio del speaks through corazón the heart de cada uno de nosotros. of each one of us. Cuando Dios le habla, When Dios no God le habla speaks to you, aquí, Dios God le doesn't habla speak to you acá. here, He speaks to you in your heart. Cuando Dios le da When God palabra, gives Dios you se a la da en word, el He gives it to corazón. you right in your heart. ¿Ok? Okay? So, Dios tiene So su God manera para has His comunicar way con to nosotros, communicate with para us, dirigirnos to en lo direct us espiritual. in the spiritual. Pero si nosotros But if estamos we tercos a are, caminar en la carne if y we no are abandonar la stubborn and carne, walk in the flesh, and we entonces don't abandon it, estamos en peligro. then we are in danger. Porque fue Because Jesús it el que was dijo, Jesus who said, busca primeramente el "Seek reino first de the Dios y kingdom su of God and justicia His y todas las righteousness, demás cosas and all vendrán these por other things will be añadidura. added unto Pero you." Él fue también But el que He was dijo, also the si one tú no who estás said, if you're dispuesto a not tomar tu willing cruz to take up your y cross negarte a ti and mismo, deny no eres yourself, digno you're de mi not reino. worthy of my kingdom. ¿Qué quiere decir? Que Which es means obligatorio, that no it's es voluntario. obligatory. Aunque It's Dios no not nos forza, voluntarily pero Él nos voluntarily dice, that si we're tú doing quieres it. He parte de says, mi but if reino, you esto es lo want que to be tienes a que part of my hacer. kingdom, this is what you have to No, do. no dice si quieres, Not if o you cuando want to, quieras, or o cuando when tengas you want to, tiempo. or No, when no, you have no. time. No, Él dice, No, He esto es says, lo que yo this te voy a is what I dirigir. am going Yo to haré direct que you. andes I will en mis cause you to estatutos walk in my y guardes statutes, mis and you will preceptos keep y my los pongas precepts, por and you will obra. put them into action. All right? Okay? So, entonces, So el then, viejo espíritu the old muerto spirit, es the dead avivado spirit, is revived cuando el Espíritu Santo when the le Holy transmite la Spirit vida infuses it with increada de God's Dios. uncreated life. Para eso es el Espíritu Santo, That's porque what en the Holy realidad Spirit is for, because la in Biblia reality the dice Bible que says antes that estaban los before que we were muertos what? Dead en pecado, in sin. muertos. Dead. Pero cuando entra el Espíritu Santo nos But aviva when y the nos da Holy vida. Spirit comes Y into ahora us, sí it podemos revives decir, us, and esta then we es can la say, vida. oh, this is the Aleluya. life. Hallelujah. Caminar con Dios es la Walking with vida. God is the life. Antes de la Before regeneración, the el alma regeneration, del hombre Before controla regeneration, a the su soul of espíritu. man is Fíjense in bien. control of his spirit. Sin regeneración, hermanos, Without regeneration, sin ser regenerados o transformados, without being la transformed, carne the sigue flesh controlando is al still in espíritu. control of the spirit. Entonces, So then, cuando la carne when controla the el flesh espíritu, controls the usted está spirit, caminando todavía en you lo are de still antes walking de Cristo, in what antes you de were in before salvación, Christ, before salvation. porque usted está caminando Because en la you carne. are Por eso walking in the la flesh. Biblia That's nos why the enseña, hermanos, Bible que hagamos shows morir la us carne. that we need ¿Cómo to hacemos cause the morir la flesh to carne? die. And how do you do that? ¿Quién me da una idea Who cómo can give me hacer an morir la idea how carne? to cause the flesh to die? Cuando la carne When se the opone flesh a lo que Dios is manda, opposed to what la hacemos morir. God is Cuando commanding la us to do, we carne se cause it to opone a die. lo que Dios When manda. the flesh is opposed to what God is commanding Entonces, us. cada vez que So la carne every suya se time that opone your flesh a caminar is en lo opposed to espiritual, walking in the spirit, usted tiene que you have to controlar la carne y control hacerla your morir. flesh, cause it to die. No, no te vas a salir con la No, tuya. you're not going to come out Esto no lo vas a hacer. on top. You're Esto not no going to es de do Dios this. y no se permite. This isn't of Gloria God, a and Dios. it's not allowed. Antes de la regeneración, el alma del Before hombre regeneration, the soul of man controla is in a su control espíritu, of his mientras su spirit, propio while his own yo self gobierna a rules su his soul, alma y and su his pasión passion gobierna a su governs his cuerpo. body. Dice bien, el alma se ha Soul has convertido become the life en la vida of del the body. cuerpo. En la At regeneración del hombre regeneration, recibe la man vida receives propia de God's Dios own en su life into espíritu his y spirit nace de and is Dios. born of God. A consecuencia As a de esto, ahora el consequence, the Holy Espíritu Spirit Santo now rules gobierna el man's espíritu spirit, del hombre, que a which su in vez turn es is equipped to equipado para regain recuperar control el over the control sobre soul, su alma y por and through medio the del soul alma to gobernar govern su his cuerpo. body.
como el Espíritu Because the Santo se Holy Spirit convierte en la becomes the vida life del of man's espíritu del spirit, hombre, este se the latter convierte en becomes la the life vida of man's de todo whole el being. ser del hombre. El espíritu, The el spirit, alma soul, y el and cuerpo body son are restaurados, restored, fíjese bien, restaurados restored en el propósito to original de God's Dios para original toda intention in persona every born nacida again de nuevo. person. ¿Eh? ¿Cómo Dios había creado al hombre para que el How hombre fuera perfecto? Para que el hombre viviera God had created man so that man could toda be una perfect eternidad. and live for all No, eternity. no iba a morir. He wasn't going to Pero die. por el pecado But entró because la of muerte. sin, death came in. Y ahora And now, nosotros tenemos que ser we have revividos to be para revived poder To be pertenecer al able to reino de Dios. belong to the Tenemos kingdom que of God, ser we have to be regenerados. regenerated. Y es un proceso. And it's a process. Es decir, la salvación means comienza cuando usted salvation aceptó a begins when Cristo. you accepted Christ. Pero no termina ahí. But it doesn't La end salvación there. es cada día. Salvation is every day. Por eso Pablo That's dijo, why Paul said, trabaja tu work salvación your cada día salvation con temor y daily temblor. with fear and trembling. ¿Qué quiere decir? What does Que that debemos mean? de estar That we atemorizados should cuando el be cuerpo nos afraid está when our dirigiendo a body pecar. is directing, when our flesh is directing us Decir to no. sin. And say no. No, No. no entiendo por qué mi I don't cuerpo understand why todavía my quiere flesh seguir still wants el to pecado. follow sin. Ayúdame, Señor. Help me, Lord. Ayúdame. Help me. Yo no quiero I caminar don't en ese want to camino. walk in that way. ¿Ve? Entonces, So el then, pecado entra por medio Sin de comes qué? in through what? De tentación. Through temptation. Tentación. Temptation. Todos somos tentados. We're all Jesús fue tempted. tentado en todo, Jesus was tempted in everything, pero nunca pecó. but he never sinned. ¿Ya? Y todos somos And we are tentados. all tempted. Y el trabajo de cada uno de And nosotros the es job of vencer la each one of tentación. us Que is cuando la tentación when the viene, la temptation vencemos. comes, we overcome Que it. tomamos That we control take control de nuestra vida of our espiritual. spiritual life. Y no dejamos que el cuerpo And we don't allow the nos body, saque the flesh, to take us del out camino del of Señor. the way of the Lord. Entonces, ¿qué hay que So hacer then, para what nacer de then nuevo must en one espíritu? do to be born Sabemos into que el one's Señor spirit? Jesús murió We know en that the lugar Lord Jesus del died pecador, in the sinner's sufrió place. su cuerpo en He la cruz suffered in por his todos body los on the cross pecados del for all the mundo. sins of the world. Dios considera la God muerte del views the Señor death of Jesús the como Lord la muerte Jesus de todas las as the personas death del of mundo. all the world's Su people. humanidad santa holy sufrió la humanity muerte por suffered toda la death humanidad for impía. all Pero hay algo que unholy tiene que hacer humanity, el but hombre something mismo. does remain Tiene for que man usar himself su to do. fe para He must exercise faith comprometerse in su committing himself, espíritu, alma y spirit, cuerpo soul, en and la body unión con el into Señor union Jesús. with the Es Lord decir, Jesus. tiene que That is to considerar say, la he must muerte reckon del the Señor death of the Jesús Lord como su Jesus propia as his muerte own death y la and the resurrección del resurrection Señor of the Jesús Lord como Jesus su propia as his own resurrección. Si resurrection. todos queremos We resurrección, all pero no want queremos morir, resurrection, but we don't want to y sin die. morir no hay And without resurrección. dying, there's no resurrection. Y todos necesitamos And we all resurrección, need pero resurrection, tenemos que morir. but Por we eso have Jesús to dijo, die. That's si why agarras Jesus said, una semilla, un if grano you de take maíz y a lo seed, entierras, tiene que morir and para you dar bury it, it fruto. has to die to give fruit. Pero si se queda afuera, But if it stays no va a hacer outside, nada. it won't do anything. ¿Qué está diciendo? What's he saying Que with that? tenemos que That we morir a la have to carne die to para the que lo flesh espiritual so that the empiece a spirit crecer. can start to Es decir, grow. mientras tú operas en la As long as carne, you tu operate in the flesh, espíritu your está spirit is abajo. down. En lo que la carne empieza a As the morir o flesh lo que begins tú to empiezas die, a negar a la carne, el As espíritu se you está start to deny elevando. the flesh, your spirit is Y un día elevated. And eres one tan day, espiritual que lo de la you'll carne ni siquiera te be da so tentación. spiritual that the things of the flesh won't even tempt you. Este es el significado de Juan This is the 3:16. meaning of John Todo lo que 3:16. cree Whoever dentro believes de literal, into él no tiene literal que him should not perecer, perish, sino que but tiene vida have eterna. eternal life. Por eso Juan 3:16, porque John ¿por qué? 3:16 Porque de tal says that. manera amó Dios al For God so mundo loved que the dio world a that he su gave Hijo his only begotten unigénito para que todo aquel que en él whosoever crea no believeth se in him should pierda, not sino que perish, but tenga have vida everlasting eterna. life. Para eso murió That's Jesús why en la Jesus cruz. died on the cross. Ahora, Now, si Él murió en if la he cruz died on para the pagar cross por nuestros to pay pecados, for our sins, ¿qué estamos haciendo nosotros cargando los what are we pecados que doing Él ya carrying pagó? around the sins that he's already paid for?
¿Verdad que no tiene sentido? It doesn't make sense, El does it? pecador debe tener The fe y sinner must creer en exercise el Señor faith Jesús. and Al hacerlo, se believing into the une Lord a Jesus. Él By en su doing so, muerte he y is united with resurrección him in y his death recibe vida and eterna. resurrection and Juan receives eternal life. John 17:3, 17:3, que es la vida which espiritual is spiritual para life su unto regeneración. regeneration. Tengamos cuidado de no Let us be esperar la careful not to muerte del separate Señor into Jesús distinct como matters nuestro the sustituto death of the y Lord nuestra Jesus as our muerte con Él. substitute and our death with him. Seguramente que lo harán los que lo Those who ponen stress énfasis mental en la understanding will comprensión mental, surely pero so en la do, vida but in espiritual spiritual estos life dos these hechos two son are inseparables. inseparable. La muerte sustituirá y la muerte Substitutionary con Él death se and co-death distinguen, should be pero distinguished, no se but never pueden separated. separar. ¿Quién cree en la If muerte del one Señor believes in the Jesús death of the Lord como su Jesus as his sustituto substitute, ha sido unido he al Señor already has been en su united with the muerte? Lord Romanos Jesus in his 6:2. death, Romans Es 6:2. decir, That mientras means nosotros as no long consideremos el until- hecho de que Jesús murió en la cruz por Until we nuestros consider the fact pecados, that Jesus died on the cross for our death, es muy for our difícil sins, I'm sorry, que it's nosotros very vamos a difficult for entender us to understand el sacrificio the de la cruz sacrifice y of the vivir una cross vida and to santa live a delante holy de life Dios. before God. ¿Ok? Y lo que Dios And requiere what God es una requires vida santa. is a Por eso holy Él dijo, life. sé That's santo why como he yo soy said, be santo. holy as I am holy. Ahora, ¿qué es un santo, Now, hermano? what is a saint? ¿Qué considera usted un santo? What do you consider to be a saint? Si yo le dijera, If I levante were la to tell mano you, todos los que raise your son hand, santos, yo le all who are aseguro que saints, unos 2 o 3 levantaban la well, I mano. think maybe one or two would lift their ¿Por qué no hand. se considera Or two or santo? three. Why don't you consider yourself a saint or ¿Ah? holy? Oh, es que yo tengo tantos Oh, well, I problemas, have so pastor, many ¿cómo voy a problems, ser yo Pastor. santo? Si no es santo Well, por lo que you're usted not hizo, holy o lo because que of usted what you hace, o lo did que or usted what va a you hacer. do or what Usted you're es going to santo por do. lo que You're Jesús hizo holy en la because of what cruz. Jesus did on the cross. Yes, sir. Y usted tiene que caminar en lo santo, tiene que decir, yo soy santo. Y cuando usted empieza a considerar que usted es un santo, va a ser muy difícil que usted caiga en pecado. Porque usted va a decir, no, yo soy santo, yo no voy a compartir con esto. I'm not going to take part in ¿Entiende? this. Y vamos a poder And retirarnos de we'll be aquellas able cosas to que get no le away from agradan a those Dios. things that aren't pleasing to God. Por ejemplo, alguien viene a usted That's why someone con comes un to you chiste with del mundo. a joke from the ¿Qué va a hacer world. usted? What are you going to Por do? respeto, usted le va a poner Out of atención y va a respect, you're going to pay escucharlo. attention and listen? ¿Sí? Yes? No, No. 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 Porque ¿quién respeta más a la Because who do you persona o a respect more, Dios? that person or God? Usted va a decir a You're Dios going to say, respeto. I respect Y God. sabes qué, yo no te And you know acepto what? eso. I don't Ve, accept díselo a that. alguien más, pero Go yo and no, tell somebody yo no else, lo but I quiero don't want to oír. hear it. I don't want to have anything to do with that. Yo no sé si usted lo ha hecho, I pero don't yo know if muchas you've ever veces he done that, parado but many personas times I've así stopped a que me person vienen a decir un from coming chiste to tell me a del joke mundo. of Y the le digo, world. yo soy I'm cristiano, a Christian. yo no comparto con I eso. don't take part Antes, in that. ah, Before, yo podía decirte muchos chistes antes. I could have told you a Pero lot of ahora jokes ya before, no. but not anymore. Eso estamos separándonos, We're hermanos. separating Y tenemos ourselves. que separarnos, And we ¿sabe have por to qué? separate Las ourselves cosas en este mundo se because the están things in poniendo this más world are difíciles. getting more difficult. Y vamos a tener que tomar And we're nuestro gonna have lugar. to Por eso la take Biblia our dice place. que That's Dios why the tiene Bible says solamente that un God remanente. only has Un a remanente remnant. quiere decir que tiene un grupo muy pequeño, That means pero he has a tiene un very small grupo group. que están viviendo en santidad, But que this están group is living in dispuestos a morir holiness. por la causa, They're willing to que están die for the dispuestos cause. a They're willing to sacrificar lo que tengan que sacrifice what they sacrificar have to por el amor de sacrifice Dios. for the love of God. ¿Ok? Okay? So, dice, para mí creer It says, en for la me to obra believe in the substitutionary sustitutoria work del Señor of the Jesús Lord es creer Jesus que is to ya believe he sido that I already have been castigado punished en el Señor Jesús. in the Lord El Jesus. castigo de mi The pecado penalty es of la my muerte, sin pero el is death, Señor yet the Jesús Lord sufrió Jesus la muerte suffered por death mí, for me. por consiguiente he Therefore, I muerto have en died in Él. him. No puedo haber There can be no no puede haber salvation salvación de otro modo. otherwise. Decir que To say Él that he murió died for por me mí es is to decir say that I que yo already ya have he been sido penalized castigado y he and have muerto died en in Él. him. Todo el que Everyone cree who en believes este in this hecho fact shall experimentará experience su realidad. Its reality. ¿Ve? ¿Qué quiere decir, hermanos? Que means that ya nuestros Our pecados ya son sins are perdonados. already Ya forgiven. están
están en lo profundo de la mar. Aleluya. Que Cristo Jesús pagó por sus pecados de antes, sus pecados de hoy y sus pecados de mañana. No quiere decir que tiene licencia para pecar. No.